Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Orlando Belli. El día de hoy voy a explicar un ejemplo de clusterización, pongo similar a Jackknife, es casi igual, ¿no? Solo faltan ahí un detalle, digo yo. Pero bueno, esto es utilizando un poco lo que es clusterización, o sea, un sistema supervisado de Machine Learning, no supervisado, ¿no? Utilizando R. Entonces yo aquí voy a crear una tabla asumiendo que son los activos, los sistemas de un activo, ¿no? Acá creo la variable ítem, que es un números consecutivos del 1 al 8, luego el TTR, que son tiempos de reparación, ¿no? Time to repair, y aquí tengo los tiempos, ¿no? 4269. Bueno, estas variables al final me van a servir. Cuando yo corro esto, lo que me va a servir es para crear al final un data frame, ¿no? El data frame lo he llamado dataset o DS. DS es un data frame de ítem, time to repair y total de fallas. Este TTR y el total de fallas son las acumuladas en el periodo de un año. Entonces voy a correr esto y el data frame o el dataset es igual a esto de acá, ¿no? Entonces vamos a asumir que aquí yo tengo 8 sistemas de una turbina, por ejemplo. Podemos tener el sistema de refrigeración, el sistema de aire comprimido, el sistema de combustión, el sistema electrónico, el sistema de gas, ¿no? El sistema de estabilización, el sistema de instrumentación. Entonces, acá tenemos los sistemas, acá tenemos los tiempos que se demoraron en reparación acumulados en el año del sistema 1 y las fallas totales que tuvo en el año, ¿no? Entonces tengo el TTR y el total de fallas. Listo. Además, tengo acá como dato que el tiempo de operación acumulado en el año fue de 5230 horas, ¿no? O el uptime, es el acumulado. Entonces, para calcular el MTTR, según la fórmula, es el tiempo de reparación en el año entre el total de fallas acumuladas en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces aquí yo creo la variable MTTR es igual al TTR entre el total de fallas. Lo corro y mostramos ahora el DS y se crea esta columna TTR que anteriormente no tenía, ¿no? Como pueden ver acá, no tenía, ahora he creado la columna MTTR. Luego, ¿cómo calculo la tasa de fallas? La tasa de fallas, vamos a ponerla acá como fórmula, vamos a ponerla de la tasa de fallas, esto lo voy a bajar y aquí vamos a poner la fórmula. La tasa de fallas es, vamos a ponerle tasa igual es a 1 entre el MTBF, ¿no? La tasa de fallas es 1 entre mean time between failure. Y a su vez, vamos a poner el MTBF a su vez es igual al uptime, ¿no? Al uptime entre el total de fallas, ¿no? Entonces esto, si lo corro no pasa nada, lo dejamos ahí. Y bueno, de esta forma voy a crear la variable tasa. La tasa, acá están los cálculos, es 1 entre la inversa del MTBF. Y yo simplemente estoy reemplazando ahora los valores. 1 entre el uptime entre el total de fallas. Y listo, ya he creado mi nueva variable tasa. Y aquí vemos la columna tasa que anteriormente no existía, ¿no? Las estoy creando. He creado la variable MTTR y la variable tasa. Ahora, ¿cómo calculo la variable indisponibilidad? Por teoría, la indisponibilidad es el MTTR por la tasa. Entonces aquí creo, ¿no? La variable indisponibilidad es el DSMTTR por la tasa. Y acá al crear se me genera esta tabla. Ahora ya tengo el MTTR, la tasa y la indisponibilidad. Y el diagrama de Jackknife justamente es una clusterización de activos estudiando estas tres variables, ¿no? Cuáles son los que tienen más alta mantenibilidad o más tiempo entre fallas, cuáles las más altas fallas o cuáles son los más indisponibles, ¿no? Yo voy a utilizar un algoritmo de clusterización, el K-means, para poder hacer esa clusterización de los 8 activos
y me los va a separar en grupos, ¿no? Y de esos grupos yo voy a escoger el grupo más crítico. Entonces vamos a preparar el set de datos. Para eso voy a escalar y voy a escalar las variables que me interesan. Esta tabla tiene, las variables que me interesan son el MTTR, la tasa y la indisponibilidad. O sea, es la columna 4, ¿no? Es 1, 2, 3, 4 columnas hasta 5, 6. De la columna 4 hasta la 6. Entonces voy a crear un nuevo dataframe, un nuevo dataset que se llama ds.scale y le voy a decir que me escale las variables del objeto ds, la columna 4 a la 6. Corremos eso y ya lo hizo. Entonces el modelo de clusterización es el siguiente. Aquí estoy sembrando una semilla de 80 para que cuando repita el experimento o el escenario se mantengan los números, ¿no? Porque como son números aleatorios hay que crear una semilla. Entonces el ds.km es otro objeto y estoy poniendo acá el algoritmo, ¿no? Es un k-means de mi objeto dsScale y estoy creando 3 centros, o sea voy a crear 3 grupos, 3 clústeres, ¿no? Y con esto estoy poniendo el names de este objeto, del dskm, y vamos a ver el objeto, la columna cluster del objeto de skm. Vamos a correr esto y aquí vemos, ¿no? Nos está dando los nombres. Estos son los nombres de las columnas. ¿De qué tabla? De la tabla de skm. Y la columna cluster, está acá, la primera, tiene estos. Ya acá me clusterizó, ¿no? Estoy creando, hay 2 objetos que pertenecen al clúster 3, un solo objeto al clúster 1 y 5 que pertenecen al clúster 2. Entonces, acá lo que voy a hacer es plotear ya y empezar a graficar y poder ya empezar a tomar, a ver opciones, ¿no? Estoy viendo opciones. Acá, ¿cuál estoy ploteando? Estoy ploteando la tasa de fallas versus el MTTR, que es lo que hace Jackknife, ¿no? Entonces, en el eje X tengo la tasa de falla y en el eje Y tengo el MTTR. Y los colores me representan ya los grupos, cómo se han formado. Se han formado 2 activos de color verde que tienen alta tasa de falla, pero bajo MTTR, ¿no? Luego tengo un solo activo que está bien alejado, por eso está separado, que tiene alto tiempo de reparación, pero bajas tasas de fallas. Y luego tengo este grupo podemos decir que tienen bajo MTTR y bajo tasa de fallas. Entonces, si yo lo miro por los, digamos, el espectro o las dimensiones de MTTR y tasa de falla, yo podría ver, digamos, que estos 2 activos empezar a mirarlos como críticos, porque tienen alta tasa de falla, ¿no? Siempre y cuando la tasa de falla para mí sea más importante que el MTTR. Pero si yo quiero priorizar y para mí más importante es el tiempo de reparación, entonces para mí este activo, para mí va a ser más crítico que los que están en los demás grupos. Pero bien, podemos mirar, así como hemos mirado por MTTR y tasa de fallas, podemos ver otros espectros, podemos verlo en estas dimensiones. Ahora lo veo la tasa y la indisponibilidad, ¿no? Ahora miramos, corremos esto, la tasa y la indisponibilidad, corremos, a ver si este es 15, 16, y ahora yo puedo ver los 2 activos que tienen mayor indisponibilidad y bajo MTTR, y vemos que son los activos, son los mismos, ¿no? Los colores se mantienen. Los que son verde pertenecen al mismo grupo en todas las gráficas. Los rojos también pertenecen al mismo grupo en todas las gráficas. El único es el de color negro. Podemos ver que si el único es de color negro, podemos ver que es el de clúster 1, ¿no? Porque es un solo valor. El que es el número, el que tengo 5 activos, pertenece al clúster número 2, ¿no? Y el que es 3 tengo 2, o sea, el color verde es el clúster número 3. Estos de aquí son el clúster número 3. Estos de aquí son el clúster número 2. Y así lo podemos visualizar. Acá vemos los verdes. Estos grupos son los que tienen mayor tasa y mayor indisponibilidad, ¿no? Ahora miramos por el espectro de indisponibilidad y MTTR. Vemos indisponibilidad MTTR. Acá tenemos los que tienen mayor indisponibilidad pero bajo MTTR, ¿no?
y acá vemos siempre el punto que está solo, que es un único valor, no tiene compañeros, porque vemos que acá los agrupa entre puntos cercanos, ¿no? Estos son cercanos entre sí, estos son los más cercanos entre sí, y bueno, este no está cerca a nadie, por eso está solo. Y bueno, entonces esto es un modo de clusterizar. Ahora yo con este comando le voy a asignar los clústeres de tal forma que mi nuevo dataset ya tengo los activos y al clúster a quien pertenece, ¿no? Este es el único que está solo. Acá dijimos que el clúster para mí más crítico, según la indisponibilidad, sería estos, los de color verde, y los de color verde son dos elementos nada más. Entonces acá, ¿cuáles son los únicos que tenemos dos elementos? Son los tres, ¿no? Esto de acá. El ítem 1 y 2 tiene alta indisponibilidad. Y tiene alto todo, ¿no? También tiene alta tasa de fallas y alto MTTR. Entonces, llegamos a esta conclusión de que podemos clusterizar nuestros activos en función de estas dimensiones de MTTR, de indisponibilidad y de tasa de fallas. Ok, bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias.